Es turno de nuestra sección de gastronomía, es turno de dar paso y saludar a nuestra queridísima Elena Fernández. Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿tú qué tal? Todo fenomenal. Estaba un poco reflexionando sobre lo que ha contado Pepelu. Sí. Y el otro día me preguntaban que cómo podemos nosotros ayudar a los restaurantes a salir de esta crisis cuando podamos, qué podíamos hacer y tal. Y bueno, yo en redes sociales comenté 2 soluciones. Gastándote el dinero y pidiendo vino, no pidiendo agua. Entonces... y consumiendo el doble o el triple. No, yo dije, bueno, pues una sí que es ahorrar para cuando podamos ir a los sitios, pues gastarnos allí un poco dinero. Y la otra es hacer pedidos a domicilio. De esta manera, al final, pues reactivamos lo que es el tema de la hostelería y no dejamos que decaiga. Y es un poco lo que vamos a hablar hoy. Porque es verdad que esta semana se podían abrir muchos locales en este sentido que podrían ya en este caso pues el reparto a domicilio que ya se estaba haciendo antes, incluso ahora el recoger comida, ¿no? Sí que es verdad que no han abierto muchos restaurantes que están trabajando para ello, que a partir de finales de esta semana, incluso a partir de mañana ya muchos restaurantes abren, a partir del lunes ya prácticamente vamos a ver cuántos abren o no, pero desde luego hay que ayudar, como bien dice Elena, de alguna manera. Yo creo que una de las mejores maneras con las que se puede ayudar fue subiendo la norma que estaba del tercio, de que solo podían abrir con el tercio del aforo, se subió el 30%, sí, al 50%, y yo creo que es una muy buena medida, y sobre todo muchos bares que estaban titubeando entre si abrir o no abrir o si les salía rentable, yo creo que con el 50%, con las ganas que hay de salir y con las ganas que tiene la gente de empezar a mover un poco el mercado, con el 50% yo creo que abrirán en su totalidad o gran parte de ellos. Sí, yo creo que también ha sido una muy buena medida. Al final es que hay restaurantes que recordemos que tampoco tienen tanta capacidad en la terraza, ¿no? Y a lo mejor se encontraban con que el 30% para ellos les suponía una mesa o dos. Al final, con los costes fijos que tienes, si solamente puedes atender a 2 mesas, pues no te rentas, que es normal. A mí me parece también muy bien la medida que han tomado del 50%. Sí, y sobre todo la iniciativa, ¿no? de las terrazas hoy, como bien hemos apuntado una de las noticias, o como por ejemplo, ¿no? Un país vecino nuestro, Alemania, que ha reducido el IVA en bares y restaurantes para apuntalar su reapertura, ¿no? Necesitan un impulso cuando puedan volver a abrir. Pues por ejemplo, países como Alemania lo demuestran con gestos. Elena, yo sé que tú eres muy de salir. ¿Tú tienes tantas ganas de una terraza como yo? Elena seguro que ya tiene la terraza hasta reservada. Perdona, yo tengo ya 2 reservas hechas. O sea, te quiero decir, probablemente tenga yo más ganas que tú. Sí. Hombre, demostrando que has reservado, sí, por supuesto. Yo con Pepelu y con Paula me puedo enfrentar. Contra ti no, Elena, que yo sé que tú eres una... Pepelu nos está llamando sosose. No, ¿yo por qué? Hombre, te lo acaba de decir Arturo. Con Pepelu y con Paula me puedo enfrentar. Pero contigo no, Elena. No, porque Claro, es más cañera. claro, Porque exacto. Elena es más cañera, lo lleva todo bien organizadito y ella, pues eso, el lunes ya sabe dónde va a ir a tomarse esa cerveza de tirador que está deseando. No, al final, el lunes al final no va a poder ser porque me tengo que ir, pero el martes yo tengo ya una reserva desde hace días además, Te quiero decir que yo soy muy previsora y al final si llevamos 2 meses encerrados y nos sueltan, pues tú imagínate que no encuentro sitio. Elena, como si fuésemos ganado. Exacto. Bueno, pues es que nos tienen No, ya te han soltado, nos tienen súper encerrados. Ya te han soltado, Ya te han soltado. Bueno, un poquito. O sea, yo hay una duda que tengo. ¿Solo se podrá salir en las horas de confinamiento? O sea, en las horas que te dejan libres. En este caso nosotros... No tiene por qué. O sea, todo el día. Estamos viendo, por ejemplo, en las diversas islas, ¿no? Donde ya están Sí. en esa fase 1 que no hay horarios estipulados para... Pero tampoco hay horarios de que tú puedas estar en una terraza 3 horas. No, incluso yo veía alguna que otra entrevista de gente, bueno, es que nunca en mi vida he hecho cola, ¿no? Para sentarme en una terraza. Y ahora, pues, sobre todo en el bar al que iba, me dice, y ahora me tengo que aguantar aquí, tengo que hacer cola. No sé, eso yo creo que me imagino que dependerá, ¿no? En este caso del dueño, como le dice, oye, llevas aquí 3 horas... Bueno, ya te puedes ir, ¿no? Ya has consumido... 2 cafés. Claro, a ver, yo creo que allí, o sea, prima un poco el sentido común. O sea, quiero decir, pues vas, comes tranquilamente y demás, pero pues no te vas a tirar 4 horas con un café, ¿no? Vamos, yo al menos no lo haría, no sé cómo lo veis vosotros. Por mucho que quieras estar en una terraza, al final, pues, jolín, todos tenemos ganas de estar, ¿no?
Yo con las ganas creo que tiene la gente, yo creo que más de uno no va a llegar a casa, ¿eh? No va a saber, no va a acordar. No, Madre mía, Arturo. y también hay mucha gente que tiene miedo, a ir a esas terrazas, sobre A todo salir. No, pero también a ir a las terrazas de los bares, porque sobre todo van a haber también aglomeraciones, ¿no? También la gente, pues, yo no quiero tocar esto, que ha pasado por no sé qué, no me quiero sentar aquí. Va a haber un poco de todo, pero vamos a ver el lunes, ¿no? Cómo se Vamos a ver cómo se produce. desenvuelve la cosa. Exacto. Sí. Ujú. Pepelu, ¿tú también te vas a esperar para salir? No lo sé. Seguro, Pepe Lu no va a salir, Pepe Lu está en casa como un rey. No, la verdad que para que los oyentes lo sepan, y no me siento el único, no sé si a alguien más le pasa, pero conozco gente que yo, la verdad, me he adaptado a este confinamiento. Yo creo que al final la sociedad tenemos que adaptarnos a esto. Y nos hemos adaptado, pues por ejemplo, yo antes no estaba tanto tiempo en casa. Pues ahora estoy en casa y estoy súper a gusto, la mar de a gusto. Elena, ¿ves a lo que me refería? Es a esto. Pero me gustaría salir, sí. Ay, no, yo estoy con Pepe Lu, ¿eh? Yo al principio también lo pasé muy mal con el teletrabajo y tal, todo el día metida en casa, porque además ya tenía opción de teletrabajo y nunca lo cogía, porque a mí me gusta ir a la oficina. Pero yo también tuve como Pepe Lu un proceso de adaptación y al final, pues bueno, es que es lo que hay, no queda otra. Por eso ya tienes dos tampoco lo estaba reservas, pasando tan ¿eh? mal. Sí, a ver, vamos a ver, si me dejan salir, salgo, ¿sabes? Pero que al final yo creo que al fin te adaptas, a todo te adaptas, creo yo. Elena, cuéntanos, dinos qué nos traes en el día de hoy. Bueno, pues como os comentaba, hablando con Paula y demás, hemos pensado que el programa de hoy debe ser un poco la línea del programa pasado. Recomendamos tiendas y productos gourmet a domicilio. Ahora vamos a recomendar restaurantes a domicilio, que bueno, ya se está acabando el aislamiento, pero bueno, no viene mal ni para ahora ni para cuando este aislamiento pase. No sé si vosotros sois muy asiduos a pedir y demás, sé que Paula sí, y sus viernes de pizza me los he copiado, pero... Pero a ver, una cosa, ¿siempre hay que pedir entonces el viernes la pizza o qué? ¿O no? Esa rutina no se yo puede sí, cambiar. pero porque me gusta. Bueno, vale. A ver, yo pediría todos los días de la semana pizza, pero como no puede ser, pues tengo los viernes de pizza. Bueno, ahora has aprendido a hacerla en casa bueno, ya sabíais, pero Sí, pero de he manera vuelto a casera. pedir, ¿eh? Ya. He de decirlo, que he Siempre- vuelto otra vez a pedir. Siempre vuelve. Yo la verdad que en este confinamiento he pedido tan solo 2 veces y suelo pedir bastante, la verdad, en la vida normal. Pero ¿Y por qué se lo has pedido dos? ¿Cómo te has portado también? pues porque me apetecía cocinar. ¿Pero por el riesgo también? No, Ah. para nada, por el riesgo, porque me apetecía cocinar y hacer cosas diferentes. Está ahorrando, Elena, está ahorrando. No tiene Está- por qué. Al final te lo gastas, yo creo, comprando también Sí, totalmente. en la compra, porque al final lo que te gastas cada semana, o sea, vamos, es Pues yo me he dado una cantidad cuenta, alta. yo me he dado cuenta de una cosa y es que gran parte de mi sueldo se me iba cenando por ahí, tomando algo por ahí, porque sí que es verdad que ahora ese Madre dinero, mía. no, sí que es verdad. No, que o no sea, miras, claro. Yo lo he notado una barbaridad en el sentido Pues de que yo no sé qué estoy ¿ves? haciendo mal, Elena, de verdad. Elena, no te digo yo, si es que me están dando la razón los No, hechos. pero yo, Pero que me estoy gastando más dinero que cuando podía salir a la calle, pero yo es que compro muchas cosas, pero por ansiedad. pero compras, pero no comida, sino otras cosas. Ropa, cosas Claro. por Amazon, Claro. varias cosas. la Estamos verdad. hablando de comida, Paula. Claro, sección de gastronomía. Comida también, pero menos. Mira. Por cierto, he probado una de las tiendas, ya he podido probar una de las tiendas gourmet que recomendaste la semana pasada, una maravilla, todo buenísimo y me ha encantado. ¿Cuál probaste? Repetiré seguro. Casa Base. Casa Base, bueno, brutal. Yo lo recomiendo un montón. Yo no lo he probado. Yo no lo sé. tampoco, Pepe, pero claro. bueno, todo lo que recomienda Compramos el Elena. kit carbonara y riquísimo. Ah, claro, pizza y pasta. Mira, claro, vamos lo al vuestro. Que de ahí no sale la niña. 693-460-489. ¿Cómo ha sonado eso de Kit Carbonara? Me ha gustado. Nos dicen, ¿permitirán acampar en las terrazas? Dice- Yo espero que sí. A ver, tampoco hay que acampar, ¿no? Pero a ver, sí. Mira, nos dicen, yo estoy planteándome instalarme una en cada día. Luego nos dice, no, en serio, yo sí voy
a salirles rentables a los bares donde vaya hasta que me duren los ahorros. Que tengo un fondillo de birras y tapas importante. Pues también es verdad, sí es lo que estoy diciendo. Hay que mover el dinero, hombre. Pues sí. Y por ejemplo, en las islas donde están en la fase 1, se hablaba con ciertos locales, con bares, y hablaban de que notaban en este sentido que la gente estaba consumiendo más. Es decir, yo creo que cuando salgamos, las birras o los gin tonics o lo que pidamos van a ir rapidito. O las Coca-Colas, no hace falta que todo tenga alcohol. Ya. No sé yo. Paula, Paula, tú a lo mejor vas y te pides una tila o una manzanilla, pero... Buah, lo que me apetece muchísimo son unas bravas de bar. Es lo que más me apetece, de verdad. Elena, ¿ves cómo tenemos que salir tú y yo? Ellos no los dejamos en casa. ¿Pero qué hay de malo en una brava? Pero si es que dice Pepelo, unos gin tonics, una cervecita y la otra una Coca-Cola, Elena. Si es que al final aquí hay que gastarse el dinero, hay que beber buen vino, hay que comer bien, Elena. Y me pide pues una... Para comer, para el aperitivo una Coca-Cola y luego para la cena un vinito o dos. Yo tengo una duda, Paula, para ti. Bueno. A ver. No, es muy fácil. Dispara. Tú, los viernes de pizza, volviendo un poco al tema, ¿los viernes de pizza tú pides siempre el mismo sitio o harías y no, innovas? Innovo, intento. A ver, tenemos un sitio favorito que ya os conté, que además no es a domicilio, es para recoger la pizza, y en ese es en el que más repetimos. Pero generalmente solemos cambiar de sitios y vamos probando hasta encontrar el lugar perfecto, que creemos que ya lo tenemos, por eso repetimos tanto. Pero nos gusta cambiar también porque en diferentes sitios hacen pizzas diferentes. Y bueno, porque nos gusta ver, pues algunas veces nos pedimos napoletanas, ¿no? Otras veces, pues con la masa un poco más fina. Vamos cambiando y vamos viendo qué es lo que más nos gusta. Algunas son muy grasientas y no nos gustan tanto, entonces vamos variando. Vais variando. ¿Y vosotros, chicos, pedís siempre al mismo o en general de pizzas o de otra cosa? ¿O sí que variáis? Para pedir a domicilio yo suelo ir a los que me gustan y suelo innovar mucho fuera de casa. Cuando salgo sí que innovo y a partir de ahí veo un poco, me fijo mucho, porque también me gusta mucho fijarme en los locales y me gusta mucho fijarme que todo esté bien, que todo esté aseado, y sinceramente no suelo pedir a domicilio. Sí que es verdad que, bueno, pues a veces que te vas a casa a un amigo y pides a donde sea, pero sí que es verdad que me gusta mucho pedir, saber quién me va a hacer la comida o dónde me van a hacer esa comida. Pero a mí me he preguntado por la pizza, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando pido comida china siempre lo pido en el mismo sitio, y cuando pido sushi en 2 sitios. Vale, no tengo varío. apuntados varios restaurantes a domicilio de todo lo que has comentado. Yo, por ejemplo, italiano, revisando las aplicaciones de comida a domicilio, que las tengo todas, bueno, me falta una. Pero yo la verdad que siempre pedía en una, pero luego me di cuenta de que el envío era mucho más caro ahí que en otras, y entonces ahora... Bueno, lo puedes decir, ¿eh? Lo puedes decir más que nada, pero también para aconsejar a los oyentes. Vale, bueno, a ver, mi consejo número 1 es que si puedes evitar lo de la plataforma, cualquier plataforma a domicilio, es más barato siempre. Claro. Si Yo el también lo restaurante pienso. tiene un servicio a domicilio. Pero cada vez Eso quedan menos, Elena. Cada vez quedan Sí. menos, eso es cierto. Eso es cierto, porque para ellos es muy cómodo prescindir de ese servicio y optar por trabajar con una plataforma de... Hombre, ¿no? siempre esa plataforma te cobra, ¿no? El Te desplazamiento. cobra, pero yo creo que les saldrá más barato que tener una persona únicamente Sí, destinada a hacer los servicios a domicilio, ¿no? Sí. Yo tengo todas bajadas menos Just Eat. Me la voy a bajar, no tengo nada en contra de Just Eat, simplemente pues ya teniendo 3 me parece suficiente. Yo siempre pedía en Deliveroo, pero por ejemplo yo pido muchísimo Alma Libre, açaí. No sé si lo habéis probado el açaí. No. Sí. Y la verdad que el coste en una aplicación y en otra varía muchísimo, pero te estoy hablando de 10 euros. Alma Libre, ¿qué es? Alma Libre es un vegetariano donde yo pido açaí. Vale, voy a verlo. Vamos a ver. Vale. Ahí está buscando a Arturo. Entonces, ¿en qué plataforma se van más los gastos de envío? ¿El qué, perdón? No te he escuchado. Que has dicho que depende de la plataforma donde lo pidas, los gastos de envío son mucho más grandes. ¿En qué plataforma cambia tanto? ¿Entre cuál y cuál? Yo, por ejemplo, últimamente lo pido en Uber Eats porque no tiene gasto de envío. Hay días que en este aislamiento han puesto bastantes promociones.
Y, por ejemplo, otro sitio donde también pido en Uber Eats es del Poble Pizza. Sí. Son unas pizzas Ujú. buenísimas, Ujú. finitas, no sé si las habéis Sí. probado. Sí. Sí, al lado de mi Qué casa. buenísimo. Además, Buenísimas. ayer, por ejemplo, hablábamos, estábamos De ese, de verdad. Arturo y yo hablando de pizza. Correcto. Yo fuera- la última vez que fuera de pedí micro. pasta rellena de calabaza. ¡Oh, qué maravilla! Y además son, También tienen buenísimas. además son de tienen- mi terreta, de la Safor, de Gandía. Sí, De ahí. Sí que es cierto. Ya han Y llegado además ahora a Valencia. hacen unas empanadillas espectaculares. De carne, o sea, me sí, encantan. es verdad. De carne, de espinacas, súper bien. A mí, yo, por ejemplo, últimamente, cuando pido pizza, suelo pedir aquí. Y lo estoy pidiendo por Uber Eats porque... Hay ofertas, siempre tienen muchas ofertas. promociones, Sí. Y ellos, además, ya no por Uber Eats, sino ellos mismos hacen muchísimas promociones y merece la pena. Y en la oficina, yo, por ejemplo, siempre que tenemos... hacíamos, ahora no, claro. Lo que son cervezas los viernes, el primer viernes del mes. Y también lo pedí allí porque son súper ricas. Lo recomiendo un montón. ¿Cómo en la oficina hacíais el primer viernes de cada mes cervezas? Sí, las One Beers, o sea, mi agencia se llama One y entonces hacíamos las One Beers y la empresa pagaba pues cervezas y pizzas y tal el primer viernes del mes, entonces nos quedábamos todos a comer. Bueno, eso está muy bien, pasa sí. en muchas empresas. Sí que es verdad que en empresas más internacionales, a nivel nacional, que por ejemplo a lo mejor las locales es una cosa que está muy instaurada, por ejemplo en Madrid, en las grandes capitales, en Barcelona, y sí que es verdad que en Valencia pues poco a poco ha ido llegando, pero es una iniciativa la verdad que muy chula para conocerse más la gente, ¿no? Tú que conoces bien a Juanma, ¿qué crees que querrá? se lo vamos a plantear. Se lo vamos a plantear ahora con el confinamiento. Elena ha dicho One, aquí somos 99, pues bueno, acabas un poco peor, pero al final. Elena, ¿qué más tenemos? Bueno, de asiático yo también suelo pedir en Lemongrass, que creo que es conocido por todo el mundo, y Little Thai, que también me ha gustado mucho. Mi hermano, que vivió en China, bueno, y en Manila, dice que de asiáticos es el que más se parece a la comida real de allí. Porque Little Thai. Little Thai, sí. Yo es que de asiáticos en este caso voy ¿Nunca a... has pedido Little Thai? Sí, vale. pero voy a uno en concreto que me gusta mucho, lo que pasa es que tengo que ir a recogerlo al local. Pero no tiene servicio a domicilio, pero sinceramente... Te merece la pena. Claro, o sea, me está a 10-15 minutos de mi casa, tampoco está mucho más, sí que es verdad pues que es un poco más costoso cuando estás en el sofá y te apetece vestirte e irte allí, pero sí que es verdad que luego a mí, sinceramente, es el chino, en este caso el asiático, que más me ha gustado y me convence bastante. No sé, puedo decir el nombre. Hay muchos sitios por descubrir, la verdad, lo hablábamos en semanas anteriores, que la gastronomía en Valencia creció una barbaridad, ¿no? Y cada vez hay más sitios, esperemos que esto de la crisis del COVID-19 no afecte. Pero bueno, la verdad que de todo, ¿eh? Elena, la época de hamburguesas, la época de sushi, la época de pizza, de todo, vamos. Rápido, Elena. De súper todo. Bueno, como chino yo siempre pido a Changfu, no sé si sabéis cuál es el único chino. Yo, a ver, no tengo una lista, como me dice siempre Pelú, de chinos a los que pedir a domicilio. Entonces, yo pido en este, ¿por qué? Porque los productos saben aceite de oliva, es en el único chino que me ha pasado esto. Pero sí que os pido que por favor me recomendéis, porque no tengo mucha variedad, siempre pido el mismo y sí que me gustaría probar otros. Buah, yo es que no me sé los nombres. Yo me sé los nombres que les pongo yo a los chinos, pero no me sé el nombre del restaurante. Pero me lo apuntaré. Mira, y te los diré a los que pido yo. Mei Chen, Elena, en Primado Reg, para mí es el mejor. Yo pido uno que está en Alfawir, que me gusta mucho. Cuidado. Claro, pero si no le dices el nombre, Paula. Es que no recuerdo, pero está en Alfawir paralelo a la arena. Buscas chino, avenida Alfawir paralelo a Arena y Google te dice Yongming. Pues y luego hay otro en Alboraya que también me gusta mucho, que en Alboraya hay más chinos, así que no sé cuál es su nombre y ese lo buscaré. Y me gusta mucho porque cuando vivía en Almacera la cosa estaba restringida. Y ese me gusta mucho, sobre todo el pollo al limón, que yo soy muy fan del pollo al limón. Mira, vamos rápidamente al número de WhatsApp, 693460489. Nos dice, probad, coge papel y boli, Elena. Portamivia, pasta y platos italianos para llevar. Están en calle Moratín y calle Jesús. Ahora solo se pueden recoger en uno, pero no recuerdo cuál de los dos es. Bueno, pues vas allí, Portamivia. Portamivia, con V. Con V. Portamivia, vale, perfecto. Lo tengo apuntado. Qué ganas de probarlo. Mil gracias por la recomendación. Oye, chicos, que yo lo siento mucho, pero es que nos tenemos que ir ya. La semana que viene seguimos hablando de esto, que nos hemos enrollado y nos hemos quedado a medias.
Vale, perfecto. Pues queda pendiente medio programa de esto. Lo único, Mei Cheng, Arturo es el de los leones. Sí, Sí, sí. Vale, ya sé cuál es. sí. ¿Pero ese estos traen a domicilio? No, ese un día que salgas de trabajar, de camino, te lo A patita. o, a patita. o mandas a tu novio que lo recoja. Vale. Bueno, Globo al final creo que te lo trae todo, ¿eh? Sí, sí, claro. Entonces, eso sí que puede colar ahí, Elena. Elena, Perfecto. muchas gracias por la sección. La semana que viene contactamos contigo. Gracias, chicos, un beso. 99.9 Valencia Radio.